Bueno, buenas tardes. En esta ocasión nos tocó revisar el capítulo número 3, bueno, exponer, todos lo revisamos, pero lo vamos a exponer. El capítulo 3, titulado Redefiniendo la biblioteca, los avances y las implicaciones o efectos del avance de la tecnología. Entonces, el día de hoy vamos a ver la redefinición de una biblioteca desde el punto de vista de la aplicación de la tecnología y también revisaremos el impacto de la tecnología. Lo tenemos dividido en esas dos ramas. De acuerdo al capítulo o a la estructura de la información que le da el autor en la aplicación de la tecnología, veríamos las tecnologías de la información en el siglo XX y la exposición sería cronológicamente. Yo supongo que todos los terminajos asociados con la tecnología, normas, siglas, son conocidos por ustedes. Si alguno no lo fuera, por favor nos interrumpen, ¿no? Para no irnos suponiendo que todo el mundo entiende. Por si alguien dice, ¿no? A ver. Maestro, nada más comentarle que entre mis cosas encontré un diccionario de bibliotecología y viene la definición de bibliometría. Pues quiere que no, por favor. ¿Algo mejor que de la wiki? Yo lo entendí como totalmente distinto a lo que vimos ayer, lo que tratamos de utilizar ayer. ¿Ah, sí? Ah, bueno, ahorita regresamos sobre eso. Bueno, como parte de inicio, ya mencionando dentro de las bibliotecas, el desarrollo de la microfotografía fue algo muy significativo dentro de las bibliotecas. ¿Por qué? Porque se desarrolla el microformato, que en esta época la tecnología tuvo mucho auge, sobre todo de los 20 a los 60 tuvo mucho auge. Se desarrollaron los grandes inventos en todos tipos de comunicaciones y transporte. Los aviones, los automóviles, pero el microformato vino a ser muy significativo dentro de las bibliotecas. ¿Por qué? Porque en él ofrecía la posibilidad de encapsular mucha información, grandes datos, en espacios muy pequeños. Entonces, eso ofrecía la garantía de que se iba a conservar más la documentación, no tenía el peligro de dañarse y todo. Bueno, yo creo que todos conocemos el microformato y sabemos cómo viene. Eran rollos de película en donde ahí se almacenaban grandes cantidades de información. También fueron tarjetitas rectangulares que también traían identificado la información que contenía. Incluso se pensó que al libro que estaba impreso se le pegara el microformato, es más, al microformato, a la tarjetita, el microformato, se le pegaba la ficha bibliográfica en donde respaldaba toda la información del libro que pudiera ahí contener, ¿no? Esto ofrecía muchas ventajas a los usuarios porque pues se tenía la disposición de la información ahí rápidamente y menos tiempo de espera y todo esto, ¿no? También hubo grandes avances en el desarrollo de las mismas máquinas que leían este tipo de archivos o de minas, ¿no? En cierto momento era tanto el apoyo que tenían estos elementos a dar a la biblioteca que se pensó incluso en que las bibliotecas fueran centros de copiado o centros de microfilminas o que el punto medular de las bibliotecas se basara en tener la información en estos elementos. En los años 60 se desarrolla mucho la fotocopiadora y pues también esto viene a apoyar aún más la facilidad de conservar los grandes documentos o de reproducir más bien los elementos que se tenían impresos, en reproducirlos, y eso garantizaba a los usuarios tener una mayor disponibilidad, porque si teníamos un solo volumen de algún título,
Bueno, pues la fotocopiadora pues ofrecía la posibilidad de repartir mucho más ese volumen y darle mayor disponibilidad a lo impreso. Eso en cuanto a las fotocopiadoras, aunque esto implicaba pues que también tuviera un costo un poquito más elevado y más consumo de papel, ¿no? Eso también traía sus implicaciones. Se consideró también que las bibliotecas tendían a convertirse en centros de copiado, aunque esto significara que reducía el tiempo de espera de los usuarios para obtener los ejemplares que necesitaban, ¿no? Eso en cuanto al microformato y a las fotocopiadoras. Luego se crean, ya en los 60 entra de lleno la computadora que Juanita nos va a hablar de eso. Bueno, ya en la primera aplicación de cómputo en la biblioteca, vamos a hablar de 1967, aquí empieza la aplicación del desarrollo de la norma bibliográfica que se llama MAC, que es un acrónimo que significa Machine Readable catalogación leída por máquina. Y bueno, la ventaja de tener una norma de esta naturaleza que se haya creado en ese tiempo es que permitió que no se duplicara el trabajo. Una vez que se codificaba esto ahorra tiempo. Ahí el autor nos comenta, ¿para qué inventar la rueda? Si ya una persona hizo el trabajo, lo codificó, de esa manera más bibliotecarios que pertenecen a las bibliotecas pueden copiar la información. Entonces esto fue una ventaja, revolucionó y apoyó a que hubiera menos rezago en las bibliotecas. Era necesario que las bibliotecas tuvieran conexiones a la red. La Biblioteca del Congreso, ellos lo que hacían era que reproducían las tarjetas y las bibliotecas las compraban. Después sacaron en un disco compacto y después pues ya lo que tenemos actualmente en línea. Este formato MAC no se está actualizando y entonces tenemos el formato MAC para registros bibliográficos y el formato MAC para registro de autoridad. A la Biblioteca del Congreso no hacen modificaciones porque yo las voy a hacer, ¿no? Hay dos comités que se encargan de recabar todos los comentarios que se hacen a nivel general, entonces en base a eso se reúnen 2 veces al año en la reunión de la ALA y es que se comenta qué modificaciones, cómo está cambiando, qué mejoras podemos hacer en pro de que todas las bibliotecas puedan utilizar esta norma, que nosotros sabemos que nuestros catálogos, nuestros registros catalográficos están codificada la información de esa manera. Entonces, permite que muchas bibliotecas puedan compartir. Muchos podríamos pensar, pues porque a mí no se me ocurre hacerlo de esta manera, sí, pero vas a estar aislado, no vas a poder compartir información con el resto de las bibliotecas. Entonces, pudiéramos nosotros ampliar más sobre esta norma, pero bueno, por el tiempo no lo vamos a hacer, pudiéramos haber visto un registro, pero todos tenemos oportunidad de poderlo visualizar en los sistemas en línea, en los catálogos, podemos pedir que nos lo presenten en un formato que no nos aparezcan los códigos MAC o bien que nos aparezcan. Bueno. ¿Todo el mundo tiene claro por qué, por la bonanza de hacerlo en MARC y no hacerlo de otra manera? ¿Sí está claro? ¿Eh? ¿Por qué hacerlo en MARC y no hacerlo de otra forma? ¿Por qué tenemos que codificar todas esas etiquetas? Pues es un estándar, ¿no? ¿Que sirve para qué? Para intercambiar información, ¿no? Para que si yo mando una cinta a China, independientemente que los chinos puedan o no entender lo que dice mi información, sepan qué está puesto en cada lugar porque hay un código que es internacional. ¿Qué significa? Significa para todo el mundo, ¿no? ¿Y la estructura de MARC todos más o menos la conocen? Sí. Bueno, que está en Las etiquetas. las etiquetas, campos, subcampos, nos permite ir codificando, por ejemplo. Todos sabemos, o el formato MARC, que en las etiquetas 100 va a ir almacenado para un autor. Luego la 110 tiene 100, 200, 300, y va a ir información específica y precisa
y por eso es que de computadora a computadora va a poder ser. Y el formato MAC para autoridades, pues sabemos que es para el control de esas entradas, bien sea de los nombres de personas, por temas. Entonces, ¿cómo es que nos permite unificar? Aparte de almacenar. Y sería la estrategia para empezar a eliminar los catálogos de tarjetas. Entonces sería compatible la información y se unificaban los registros bibliográficos. Perdón, Juanita, ¿cómo nos definiría o cómo nos podría ampliar un poquito el término del registro de autoridad? Muy bien. Nosotros pudiéramos poner el ejemplo del maestro Álvaro. Nosotros en la biblioteca nos llegan libros con el autor Álvaro Quijano. Entonces, a lo mejor el catalogador decide ponerle Quijano, Álvaro. ¿Sí? Pero ¿cuál es su segundo apellido, maestro? Solís. Álvaro Quijano Solís, llega otro material y donde el libro sí viene como Álvaro Quijano Solís. Entonces, aparentemente son dos personas, ¿verdad? Dos autores. Entonces, lo que nos permite el formato MAC de autoridades es decidir cuál es la forma autorizada para que quede registrado. Si nosotros decidimos que Solís, Quijano, Álvaro, tenemos que hacerle una referencia en nuestro catálogo para que otro usuario que llegue buscando por Álvaro Quijano Solís diga, es el mismo. Entonces permite unificar las entradas para no tener tantas variantes de un mismo autor. Y también de los temas, también. Eso es para autores, para personas y también para los temas. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un libro que habla de derecho penal y a lo mejor nada más decidimos ponerle derecho penal a una persona por abreviar? Se puede entender que es otro aparte. Sí, entonces permite el control de esas temáticas y control de nombres de personas. No sé, bueno, por el tiempo que me siento que estamos con un tiempo muy justo. A mí me parece más importante el control de autoridades de materias, porque me permite establecer la diferencia, o bueno, más bien el mapa semántico de aquellos temas que tienen más de una interpretación. Por ejemplo, espaldas mojadas, indocumentados, migrantes, trabajadores migrantes, todos ellos denotan a la misma categoría. Sin embargo, son nombres diferentes. Yo no puedo controlar si el usuario va a entrar por una u otra manera. Entonces lo que hago es tener un catálogo de autoridades que lo que hace es uniformarme. Me dice, bueno, para esta categoría, el término autorizado es tal y se cancelan tales otros. Al tenerlo todo junto en la computadora puede fácilmente buscar, al haber una búsqueda del usuario, puede fácilmente determinar cuál es el registro correcto porque lo tiene metido en una base de datos que la computadora checa. Al checarlo me produce el encabezamiento correcto y el usuario puede encontrar lo que busca. Es una manera de acercar el lenguaje natural del usuario al lenguaje artificial, finalmente, que usamos los bibliotecarios, ¿no? En toda biblioteca el asunto del catálogo de autoridades es fundamental, porque si no el usuario puede acabar perdido, ¿no? Bueno, hay autoridades en series, por ejemplo, como busco FCE, Fondo de Cultura Económica, el fondo. Entonces todo eso lo meto en un registro y es más fácil que la gente pueda buscar de esa manera. Muy bien, estoy muy claro, muchas gracias. Darle las posibilidades al usuario, sin embargo, hay que uniformar. Este es un tema que nos llevaría sesiones poder explicar y comentar. Sí, no, pero grandes rasgos sí quedó muy claro. Muchas gracias. Una pregunta. Ahorita que están hablando del catálogo de autoridades, de eso se derivan las listas, es que no me acuerdo cómo es la palabra, pero puede ser por autor, por título. ¿Los índices? No, es que dice aquí que lo que están diciendo tiene que ver con los vocabularios controlados, ¿no? De ahí nacen los tesauros y los encabezamientos de materia, que es de lo que están ustedes hablando, ¿no? Bueno, digamos, estaríamos hablando de eso, de vocabularios controlados. Aquí yo leí, dice vocabulario controlado, eso se conoce como control de autoridad, pero de ahí se desprenden las listas, ¿no? No, o sea, es aprox lo mismo, pero no es lo mismo. Vocabulario controlado en general es un vocabulario en oposición al vocabulario libre. En el vocabulario libre yo puedo decir indocumentados.
En el mundo del vocabulario controlado yo tengo que decir trabajadores migratorios México, Estados Unidos, por ejemplo. A eso es lo que le llaman control. Uno de los vocabularios controlados es el que se usa para los encabezamientos de materia, pero no es el único. Un tesaurus puede ser un vocabulario controlado. No sé si te contesté. De hecho, para poder crear esos registros de control de autoridad, consultamos en la escuela. Ya se perdió. Sí, si encuentras la cita, si quieres lo vemos. Eso, según esto, digo, esto me ha de tocar hablar a mí, pero ya... Sí, Sí. Para ir es que el capítulo 6 va relacionado mucho con lo que ustedes están tratando. A mí también me pintó, pues es mi tema, ¿cómo? Pero es que sí, es el libro, ¿no? Entrelaza. De hecho, a mí varias veces me redireccionaba a ese capítulo. Y hay una institución que se encarga de reglamentar esos vocabularios, ¿verdad? Que es el Instituto de Normas de Información Nacional. Yo también estaba pensando lo que está diciendo, que si los catalogadores hacían todo el vocabulario en base a lo que decía, lo que dice el libro, que se tienen que regir por esta institución. Bueno, no sé qué institución es la que dice, me la dices en inglés, igual le pesco cuál es, pero... Así era, NISO. NISO, no, NISO es un instituto de estándares. De normas de información. De normas. Entonces, ¿la norma cómo funciona? La norma funciona en donde hay un organismo que dice, pues yo creo que todos los que van a hacer carritos de madera tendrían que seguir estas normas. Que debe de ser la pintura de tales características, que la madera de tales características para proteger a los niños, ¿no? Construye el conjunto y se la propone a un organismo para que la eleven a nivel de norma nacional y la hagan obligatoria en el uso de la industria juguetera. Ejemplo, ¿no? En el caso de la información hay normas que están elevadas a nivel de norma nacional. No es el caso de los vocabularios. En el caso de los vocabularios, algunos de ellos, pero no todos. Porque eso sí sería muy, pues muy impositivo, ¿no? Imagínate, yo tengo que usar el término que tú dices que yo tengo que usar cuando mis usuarios se refieren a eso mismo de otra manera, ¿no? Hay algunas normas. El caso del MARC, por ejemplo, el MARC es una norma de ese Instituto Norteamericano de Normas, ¿sí? Muchas de las normas que hemos oído, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9000, quién sabe qué cosa, todo eso son normas internacionales, pero no es el caso de todos los vocabularios controlados. De algunos sí, de otros no. Una norma muy común que, bueno, yo no sé si ustedes la han oído mencionar, es una que se llama Z3950. ¿La han oído? Sí. Es la que usan ustedes cuando conectan dos catálogos para que una búsqueda que yo disparo en un catálogo pueda buscar en mi catálogo y en el de alguien más. Lo que decíamos ayer o antier, de si la máquina podía entrar a tu máquina. La Z es el código de norma norteamericano. Se refiere al conjunto de normas que se refieren a información, Z, y dentro de la Z es 39.50. Esa cosa es una cosa internacional, de tal manera que ahora ningún proveedor de software para bibliotecas podría vender un software que no fuera compatible con esa norma, porque de otra manera yo no podría comunicar una máquina con la otra. La norma lo que me está diciendo es una especie de subconjunto del MARC. Lo que me está diciendo es, cada vez que yo te ponga esto en este orden, significa que primero va el autor, el título y la materia del libro que yo quiero que busques en tu base de datos. Esa es una norma internacional también, que originalmente era una norma norteamericana. Tenemos principios, una forma de cómo ir armando los tenemos que ver primero, que ver después, cuál es el tema principal, si tiene alguna asociación. ¿A eso te refieres con la norma? Sí. Al formato mismo de cómo armar el propio MARC. Sí. Si se acuerdan los que usan MARC, ¿se acuerdan que hay un campo 008? ¿Lo han visto? O cuando ven el sistema es donde ustedes tienen que meter, si se trata de una monografía, ¿qué más? El año de edición, si es la primera edición, etcétera, todo eso lo meten en un solo campo, que se le conoce como campo de longitud fija.
Ese campo lo que le va a decir al sistema es dónde ubicar cada pieza de información. Eso sí es una norma internacional. Todo registro MARC tiene que tener un 008, porque si no la máquina no puede buscar. Es la que le dice a la máquina a partir de qué posición empieza el autor y hasta dónde dura, a partir de qué posición empieza el título y hasta dónde dura. Cosa sin la cual no se podría programar. Por eso las primeras bases de datos hace muchos años eran bases de datos de longitud fija, porque esa era la manera sencilla de hacer el programa. Con longitud variable era bastante más complicado, porque nunca se sabía dónde empezaba un pedazo de información. La MARC está orientada justamente a dar esa entrada desde el principio del registro, y eso sí es una norma internacional. Aquí podemos ver, bueno, que nos permite almacenar, informar, transmitir, pero también en la vida real podemos saber, cuando nos piden los reportes de acreditación, cómo está conformada nuestra colección. Gracias a la codificación que se hace, nosotros podemos saber sobre qué temática, sobre qué tanta parte de nuestra colección está en tal idioma, en qué formato, las fechas, gracias a esa codificación que se hace en el área de procesos técnicos. O sea, no verán nada más como que me va a permitir almacenar, no. ¿Qué ventajas, qué subproductos puedo cosecharlo en esa base de datos? Bueno, entonces ahora vamos a pasar, por el tiempo, bueno, pudiéramos seguir ampliando, pero con mucho gusto lo podemos ampliar de afuera de esta sesión para no pasar la presentación del resto de los capítulos. Bueno, también vamos a hablar de OCLC. OCLC es una organización sin fines de lucro que funciona como una asociación dedicada a la prestación de servicios bibliotecarios computarizados y a la investigación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de promover el acceso general, al acceso del público en general a la información en cualquier parte del mundo. Hay aproximadamente 71.000 bibliotecas de 86 países que pertenecen a este consorcio. ¿Cuál es la misión y visión? La misión es conectando personas al conocimiento a través de la cooperación bibliotecaria. ¿Cuál es su visión? Las bibliotecas del mundo conectadas. ¿Cuál es la política de calidad? Para alcanzar su visión, OCLC continuará con el compromiso firme de mejorar sus productos y servicios. Recuerdan que ayer el maestro Álvaro Pujano nos presentaba un resultado de las encuestas que manda OCLC, este consorcio. Bueno, esa es su visión. ¿Cómo es que nació este consorcio? En 1967, los presidentes de los institutos de enseñanza superior, los colegios y de universidades del estado de Ohio fundaron el Ohio College Library Center, OCLC. ¿Con qué fin? Con el fin de desarrollar un sistema computarizado para que las bibliotecas de las instituciones académicas pudieran compartir sus recursos y de esa manera reducir costos. Después, ¿en qué fecha cambia a OCLC con otros, el mismo acrónimo pero con otro significado? Ahora es en 1977 implementaron los cambios en la estructura de la dirección del centro. Así de esa manera se expandió y ahora es Online Computer Library Center. Y sigue siendo con el mismo acrónimo, pero ahora ya es ya no nada más para Ohio, esa fue una red, sino ahora se abrió en esa fecha a todo el mundo, de tal manera que ahora nosotros que pertenecemos a ese consorcio nos ha ayudado bastante para poder abatir rezagos en el caso de la catalogación como un servicio de los que ofrece. Sin embargo, no es el único servicio que ofrece OCLC, ofrece otros servicios, prestamos el bibliotecario, podemos saber, y bueno, quién o lo que se captura, lo que se almacena en OCLC, en donde lo podemos también consultar en el catálogo mundial, en el WordCat. De esa manera podemos saber qué hay, quién lo tiene, podemos copiar y bueno, a todas las bondades que nos da el pertenecer a este consorcio. Por ejemplo, si algo está mal catalogado, ¿cómo le hacen para decirle a la otra persona que está mal? OCLC, desde el momento que se hace el convenio, bueno, como pega aquí con los miembros, ellos no pueden hacer modificaciones, las puede hacer o las debe hacer la biblioteca miembro. Sin embargo, ellos tienen un control de calidad que sí pueden notificarle a uno, ojo, estás codificando esa información mal. Si ellos no hacen modificaciones, a menos que uno diga, le permito hacer que hagan esa modificación, porque los que tenemos el documento
físico de la biblioteca que lo está catalogando, bien sea bajando o catalogando su libro. Basándose en el formato MAR. En el formato Nada más MAR. oye, revisan esos campos. Ya si usted puso, por ejemplo, los encabezamientos de materia y todo eso, MAR, eso ya no importa. Ellos están tomando el campo nada más. No, sí importa, porque ellos tienen un filtro de calidad, ya hay una lista de personas que están incluidas en la lista de discusión. Una lista de discusión y en ocasiones viene, estoy tratando de recuperar este libro que es igual y le asignaron este tema, o la clasificación no coincide. Entonces a través de esa lista uno se puede retroalimentar y bueno, ver qué problema o cómo lo hicimos nosotros, porque ellos hasta mandan el número preciso. El registro con este código, este número, detectamos que hay un error, pero lo hacen de una manera que uno no se siente ofendido como miembro, al contrario, es una forma de todos poder retroalimentarlo y mejorar nuestro trabajo, porque desde el momento que se sube a la red de OCLC, está apareciendo a nivel mundial en el WordCamp. Aunque no sean miembros de otras bibliotecas, pueden revisar, visualizar los registros en el WordCamp. El Word. Juanita, eso de lo que está usted hablando son de clasificaciones originales. Sí. O sea, hace aquí una clasificación original y eso es lo que usted va a subir a OCLC. Sí. Hacemos registros originales, todo el registro que se hace de un material. Sí, pero por ejemplo, cuando importa, pues ya está hecho, ¿verdad? Sí. Nomás es... Sí, Cuando es uno, o sea, es lo que dice Fabián, cuando es un original, no se tiene la presentación de, digamos, lo que se hace normalmente, copiar todos los datos y acoplarlos a las necesidades de aquí, en un original. También se tiene ese control de calidad. Por ejemplo, yo como catalogador original, le voy a poner estos encabezamientos de materia que a lo mejor no los tienen, o a lo mejor, como decía el maestro, vamos a tratar a los indocumentados como espaldas mojadas, braseros, esto, que los de OCLC tienen ese control de calidad en original. Sí, bueno, a través del formato MAR sí nos permite codificar la información y decir que esos términos que nosotros estamos usando no son tomados de una lista oficial, que son términos tomados de la propia biblioteca. A lo mejor términos muy propios de un material que está en colecciones especiales y que no lo encontramos en una lista establecida. Bueno, Juanita, pero mi pregunta era, si aquí se clasifica originalmente, un título que se clasificó aquí originalmente, ¿puede ser clasificado también originalmente por otra institución? No. Bueno, ¿O no? se supo que el objetivo es no duplicar, a menos que cambie la edición. ¿Pero se puede o no? O sea, porque... Sí, no se debe. A ver, te digo cómo funciona. A ver, a lo mejor Juanita no sabe mucho la tripa del asunto. Primero, es un proyecto cooperativo. Es decir, el Ohio College se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿cuál es el sentido, siendo la catalogación tan cara, que cada quien catalogue los mismos libros si somos escuelas, que en esa época eran colleges, somos escuelas que tenemos los mismos programas? Entonces la probabilidad de que todos estemos catalogando el mismo libro de texto de cálculo diferencial va a ser muy alta. ¿Por qué no nos ponemos en un proyecto cooperativo en el que el primero que lo tenga lo cataloga y los demás simplemente lo copian? Entonces el esquema funcionó muy bien hasta que se dieron cuenta que podían sacarlo comercialmente, digamos, aunque no es una organización que busque lucro, sí trata de sobrevivir con el dinero, o sea, es muy claro, ¿no? Entonces lo que hicieron fue irlo sacando primero a otros estados, lo hicieron un proyecto nacional e incorporaron a Biblioteca del Congreso. Entonces metieron todas las cintas que tenía Biblioteca del Congreso de sus viejos registros y los metieron en un montón de computadoras. Y todo el mundo podía hacer lo mismo. Entonces, esa es la idea original. Ahora la idea es esta. Tú entras a buscar en el OCLC. Si el libro está, tú lo bajas, que es lo que normalmente supongo que hacen aquí. Si el libro no está, moralmente estás obligado a meterlo. No todo el mundo lo hace. Más bien muy poca gente lo hace. Entonces, ¿qué es lo que hace OCLC? Pues te cobra. Ah, ¿no quieres cooperar? Pues ahora te va a costar. Y cuesta una lana. La forma de hacerlo lógico sería, hay una proporción de registros que ellos te dan a cambio de cada registro nuevo que metes. Entonces lo más lógico sería que tú hicieras tu colchoncito con los tuyos,
para ir pagando los que vas a bajar y salir a mano. Ahora, ¿qué es un original? Un original es todo aquel registro que, aunque esté en la base de datos, tú le agregas algo diferente. Diferente quiere decir más profundo, no necesariamente porque le cambiaste el encabezamiento de materia, pero sí si le agregas un encabezamiento de materia. ¿Sí? Si le agregas la tabla de contenido, por ejemplo, en una de las notas, también es otro registro. Claro que si tú entras y ya está hecho, lo que te resulta más fácil es bajar el registro, acoplarlo a tu catálogo y simplemente copiarlo. ¿Para qué lo vuelves a catalogar? Porque lo que se busca básicamente es la clasificación del libro. Eso es lo que tú quieres como biblioteca, que es lo más complicado de hacer, ¿no? Clasificar los libros. Y encabezamientos de materia, ¿eh? Sí, no, encabezamientos es todo un cohete. Lo demás, pues, podría decirse, pero pues tampoco es tan fácil, ¿eh? ¿Qué te lleva de un libro que catalogas y clasificas cuánto tiempo le meten a la descripción, si no tienen de dónde copiarlo? Hay ocasiones en que todo un turno para un solo sí, libro. Sí. Si te toca una revista de estas antiguas, de las que han de estar en los fondos especiales, que tienen historias y que cambiaron de título 4 o 5 veces, híjole, la descripción puede ser muy pesada. Entonces la catalogación en general es muy cara. Entonces un proyecto que tiene toda la lógica del mundo, pues si es tan caro vamos a hacer cooperación. Entonces no dupliquemos lo que todos hacemos, con que lo haga uno y después nosotros contribuyamos de otra manera, ¿no? La mejor manera de contribuir en instituciones como esta, porque pues no vas a competir lo que tú tienes con lo que tienen estas grandes bases de datos, pero sí puedes competir a partir primero de tus propias revistas, que ahí sí las analíticas de las revistas, pues ¿quién las va a tener primero si no eres tú, no? Segundo, estos fondos raros donde aparecen publicaciones raras que seguramente que nadie más tiene en el mundo, porque es el panfleto que se distribuyó en la manifestación del 2 de octubre de 1968 y del cual en todo el mundo hay 3. Y seguramente que los otros 2 están guardados en fondos privados y este es el único que está en una biblioteca pública. Entonces la catalogación de eso es original y así va uno compensando. ¿Sí? Bueno, no sé si quedó más claro o más confuso. Nosotros lo que hacemos es que, como compromiso moral, ese material no se lece y vemos que a veces son registros muy pequeños porque cada biblioteca tiene contrato convenio con los CLC. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer el registro original porque es un cambio. Yo subo y puedo bajar por tanto de que captures originalmente, un porcentaje puedes bajarlo sin costo alguno. Pero no nada más es la clasificación, es todo el registro. Y bueno, esa es una política que tenemos nosotros aquí para realmente contribuir a la red, porque si no, ¿cuál sería el beneficio? Nada más copiar, pues no, ¿no? Es difundir lo que nosotros tenemos en nuestras colecciones. Bueno, después vamos a ver, vamos a tocar el tema del índice médico creado por la Biblioteca Nacional de Medicina. Esta Biblioteca Nacional de Medicina es administrada por el gobierno de los Estados Unidos y es quizá la biblioteca más grande en el tema de la biomedicina. ¿Qué es el Index Medicus? Esta biblioteca, ¿qué otros productos tiene? Tiene distintas bases de datos y entre ellas el Index Medicus, que se empezó a trabajar de 1879 al 2004. ¿Y qué indiza ese índice, valga la redundancia? ¿Qué tiene indizado? Cerca de 5.000 revistas seleccionadas en el tema de la biomedicina. Aparte, bueno, ese índice médicos para las personas que trabajan en las bibliotecas de medicina era la Biblia. No puede haber una biblioteca, o no podía haber una biblioteca que no contara con ese índice médicos. También esta Biblioteca Nacional de Medicina, por lo importante que es, tiene su propio sistema de clasificación, su propia lista de encabezamientos del área, lógico, del área de la biomedicina. Tiene otras bases de datos que también es el Medland, que lo conocemos nosotros, que nos lo proveen a través de EBSCO, el Medland Plus, ensayo clínico. Bueno, vemos la importancia de esta biblioteca, todo lo que
vino a ofrecernos, y bueno, el Index Médicos antes estaba de manera impresa. Bonita, nada más para, hace poquito entraba en cierta discrepancia con un compañero porque le decía, es que antes las bases de datos eran impresas, y me decía el compañero, no, las bases de datos es hasta que llegó la era electrónica. Digo, no, los abstracts, esas eran las bases de datos. Corréjame si estoy en error, Juanita. Estaban... El índice, perdón, discúlpeme, verse el índice o el abstract, una base de datos impresa, ¿es correcto? Esa información que está, bueno, no sé si nos enfocamos a la definición que tenemos de base de datos que nosotros conocemos, ¿qué pudiéramos decir? Si eso no es una base de datos. Electrónica. Pero es una base de datos. Es un almacenamiento, ¿no? Electrónico. No se puede considerar una base de datos como cualquier, no sé, de cualquier formato en donde haya información contenida. ¿Qué fue lo que cambió aquí? El formato. El soporte. Son datos, ¿no? Exacto. En este caso fue el La soporte. base de datos está considerado igual en computación, es un conjunto, o sea, almacenar algo del mismo tipo para un fin, eso es una base No de tiene datos. que ser electrónico a fuerza, ¿no? O sea, un libro es una base de datos, ¿no? Tiene datos sobre algo, ¿no? Un fichero es una base de datos también. ¿Se acuerdan de los expedientes de IMSS que estaban estantes y estantes y ahí buscaban? Tenían nuestros datos, solamente que el soporte era Una base de datos no Pero informática. eso era base de datos. Ahora, si ya vemos la definición de la base de datos que nosotros concebimos de manera electrónica, ahí ya... Esa es la cosa, Sí. porque cuando dices base de datos inmediatamente piensas En la EBSCOFOR, sí. por ejemplo, electrónico, internet, pero no necesariamente fue así, porque al inicio de la bibliotecología no había bases de datos electrónicas, ¿no? Pero ellos almacenaban la información en alguna parte, ¿no? Esas eran las bases de datos disponibles. Lo que pasa es que además las primeras bases de datos, tú nunca viste la parte electrónica, pero con la parte electrónica se producían. Los primeros índex médicos que están producidos, los primeros que se conocieron, se habían hecho con una computadora que tenía almacenados los datos en forma de base de datos. Lo que pasa es que pensar en que te iban a dar acceso remoto a eso, pues era prácticamente imposible. No había manera, o sea... Los sistemas de recopilación. No, pero no se podía dar acceso remoto, o sea, por mucho tiempo no se podía dar acceso remoto, era impensable, no había redes, no existían los módems todavía, pero simplemente se usaban las computadoras como grandes máquinas de escribir para producir los índices, y fue el primer concepto de base de datos, cuando hubo que almacenar los datos de esa manera. A la discrepancia, es que yo precisamente yo conceptualizaba por esa manera, el formato pues es diferente, pero al final de cuentas pues es el almacenamiento de la información. Pues lo que dice él es el mismo concepto, ¿no? Aquí. Y bueno, pues... Gracias, Bonita. Por nada, gracias por tu participación. Y este índex médico, pues bueno, era tan grande, pero las bibliotecas lo conservaban así como, aparte de que era caro, no era una obra barata, porque hacer una obra de esa magnitud era cara. Entonces, no sé si nosotros en nuestra biblioteca llegamos a tener el índice médico, ¿verdad que sí? Era apreciado, y bueno, eso fue que se pudo poner, cómo se aplicó el cómputo, la computadora, a la elaboración de este índice médico. Una pregunta, Juanita. ¿La biblioteca tiene acceso, o CLC, tiene acceso a NLM? ¿A la biblioteca? Está libre. Es okay. acceso libre. Y a las veces también PubMed, Medline sí cuesta, pero lo tenemos en acceso en el discurso. Esta es la biblioteca que tiene varios productos, uno de esos es Medline, PubMed, Okay. y el índice médico que lo transfirieron de impreso para hacer la versión electrónica. Bueno, después vamos a pasar a lo que es la información en línea, el servicio de referencia. Un poco más rápido, Juanita. Yo supongo que... vete un poco más rápido. Sí, ya vimos la aplicación de la tecnología desde los 900 hasta los 1960. En el año de 1970, con la entrada de las telecomunicaciones en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, su red de ARPANET, empiezan los proveedores a ver esta red de ARPANET
empieza ya la telecomunicación, el poderse comunicar de una computadora a otra, pero se hacía con los fines de investigación y tecnología. Entonces los proveedores al ver estas ventajas, y aunque sus usuarios potenciales no iban a ser los bibliotecarios, decidieron explotar esta idea y empezaron con sistemas de bases de datos electrónica, y entre ellos diseñaron el Dialog. No sé a cuántos de ustedes les tocó trabajar en Dialog. Bueno, a mí sí. Cuando era referencista, hace como 13 años, Dialog era una base de datos electrónica que trabajaba por Telnet, por vía comunicación a través del teléfono. Esta base de datos estaba diseñada rústicamente con comandos, se trabajaba con comandos. Y obviamente para hacer estas búsquedas teníamos que hacer uso de las estrategias de búsquedas y ser muy puntuales. Teníamos que conocer el mecanismo de los operadores booleanos y las palabras clave. Al trabajar con Dialog era sumamente estresante. ¿Por qué? Porque era una base de datos muy costosa. Te costaba desde tiempo que durabas en línea, número de registros buscados, número de registros consultados, y si ya querías recuperar uno o dos, pues depende, te cobraban de diferente precio, si era solo el abstract o el texto completo. Así es que... Más el número de veces que el teléfono se interrumpía. Exactamente, ya te lo estaban cobrando. Entonces era sumamente costoso y estresante para el referencista. Entonces el referencista aquí empieza a desarrollar gran capacidad de las estrategias de búsqueda por la presión del costo. Algunos de ellos se tenían que cobrar al usuario, porque la biblioteca, la institución, no podría sostener el costo, era demasiado costosa. Entonces, la introducción de la tecnología en los servicios de referencia empieza con las búsquedas, obviamente los índices, y esta gran base de datos Dialog, y aquí empieza el boom de las estrategias de búsqueda, con un estrés, de veras, si era estresante andar buscando información, sobre todo por los costos. Bueno, y pasando de 1970 a 1980 empieza el crecimiento, se dan dos factores aquí, se dan dos avances tecnológicos. Uno es la automatización de los sistemas integrados de las bibliotecas, y el otro es el crecimiento del CD-ROM. El crecimiento del CD-ROM fue muy importante para las bibliotecas, ya que con las bases de datos en discos compactos se pudo sustituir algunas de las bases de datos como Dialog, que eran a través del teléfono. La gran ventaja que tenía el CD-ROM o el disco compacto era que tenía una gran capacidad de almacenar información, y daba algunas otras ventajas sobre las bases de datos en línea. Una de ellas era precisamente que ya no se tenía que utilizar el teléfono para poder accesar a la base de datos, sino que simplemente con los discos compactos y con la computadora y el software que proporcionaba el distribuidor de esa base de datos, era posible accesar a la información. También tenía la ventaja de que estas bases de datos tenían algunos buscadores similares a las bases de datos en línea, es decir, que podías, o que eran buscadores de información flexibles, que podías buscar a través, podías utilizar operadores booleanos, podías usar palabras claves para recuperar más rápido la información. Otra de las ventajas que daba los discos compactos, las bases de datos en discos compactos, era que tenían un costo fijo, a diferencia del costo que tenían las bases de datos. Esto que es poner el 6 cuando termine esto. Las bases de datos, porque la niña en discos compactos se hacía una suscripción anual, por lo que el costo era fijo. Cuando la base de datos, a diferencia de la base de datos, como ya lo decía Vero, de que eran en línea, que el costo era por cada cuántas búsquedas hiciste y el tiempo de la búsqueda que empleabas en la búsqueda. Esas fueron las ventajas que otorgó el disco compacto a las bibliotecas. También en 1980 decíamos que se empezaron a crear los sistemas automatizados en las bibliotecas. Estos son los sistemas automatizados que aparecieron en 1980. Es el OPAC. El OPAC son las siglas en inglés de los catálogos en línea. Los catálogos públicos de acceso en línea,
que son los catálogos que nosotros conocemos. El OPAC vino a sustituir a los catálogos manuales, ya que se tenían los registros electrónicos, los registros electrónicos ya en línea, y el usuario podía recuperar los registros bibliográficos a la biblioteca que pertenecían, y tenían mucha más facilidad para encontrar los libros. También debido ya que se tenían los registros bibliográficos electrónicos a través de los catálogos en línea, se hizo la maduración de los sistemas automatizados de circulación. Aunque en 1970 ya habían aparecido algunos sistemas automatizados de circulación, fue para 1980 cuando los grandes distribuidores pusieron atención en este tipo de sistemas. Al principio estos sistemas, ya una vez que se crearon o que empezaron a adquirir estos sistemas de automatización de circulación, las bibliotecas no solo hicieron una inversión o un gasto en los puros sistemas, sino que se tuvo que poner a trabajar al personal bibliotecario en la transformación de los registros bibliográficos, al igual que la transformación de los libros de manera física, ya que se les empezó a poner el código de barra y las etiquetas o el control para poder manejar estos sistemas automatizados de circulación. Los primeros sistemas automatizados de circulación solamente permitían el préstamo y devolución de los libros. Después estos mismos sistemas fueron evolucionando hasta ver sistemas como los conocemos, ¿verdad? De que hay apartado de libros, o por ejemplo el autopréstamo, había sistemas que permitían enviar mensajes, y identificar los libros o los materiales que estaban vencidos, al igual que registrar las estadísticas y la circulación que tenían estos libros, que era ir generando estadísticas de qué libros eran los que se usaban más. También, nada más un punto que se me pasó, también cuando ya llegó los sistemas automatizados de la circulación, la transformación de estos sistemas automatizados, las bibliotecas aprovecharon para empezar a hacer descartes, es decir, empezar a ver los libros que no se utilizaban, empezarlos a descartar, ya aprovechando con este cambio que tenían que hacer de ir transformando sus colecciones a registros bibliográficos electrónicos. También está la automatización de los sistemas de adquisición. Estos sistemas de automatización de adquisición obviamente los más interesados fueron los distribuidores de los libros. Fueron los primeros que empezaron a impulsar este desarrollo de estos sistemas de automatización, aunque también los grandes distribuidores de publicaciones periódicas también se unieron a estos sistemas. Los sistemas era un sistema que los sistemas estaban directamente conectados a los distribuidores, y había una terminal en las bibliotecas. Las bibliotecas, desde su biblioteca, pedían el material bibliográfico que necesitaban o las publicaciones periódicas que necesitaban, y el distribuidor se las enviaba a su biblioteca. También había diferentes tipos de sistemas. Había unos sistemas mucho más avanzados en donde permitía crear un perfil de la biblioteca. Entonces el distribuidor, cuando le llegaban recursos o materiales bibliográficos o publicaciones periódicas que encajaran con el perfil que tenía la biblioteca, pues se los enviaba sin necesidad de sin necesidad que la biblioteca hiciera una orden individual de ese material. De igual manera podían parametrizar los presupuestos que tenía cada uno de los departamentos o cada una de las bibliotecas. Como el sistema que teníamos de Blackwell, si lo recuerdan, que los maestros entraban directamente a la compañía, hacían sus perfiles, podían leer la revisión de los libros, la edición, el registro completo, y desde ahí, desde el sistema, hacían el pedido para la adquisición. Ahí es un ejemplo, no les tocó usarlo. Desde ahí los maestros no tenían que venir a la biblioteca, no tenían que venir con lupita, sino que ellos desde su computadora personal pedían ahí los libros que deseaban. No solo libros, de todo tipo de material, CDs, audiovisuales, etc. ¿Cuáles son los sistemas por los que ha pasado la universidad? Los sistemas de estos de bibliotecas.
No, se ha sido camino, ¿eh? Bueno, y aquí por último el desarrollo del Z3950, que ya el doctor nos explicaba, que es una interfase que permitía, bueno, que con el desarrollo de los catálogos en línea se vio que podría haber una gran ventaja si todos estos catálogos en línea podrían comunicarse entre sí. Entonces, como era muy difícil, como había mucha diversidad de catálogos o mucha diversidad de proveedores de los catálogos en línea, lo que se hizo, y como no había compatibilidad entre estos programas, lo que se hizo es crear una norma o estandarizar estos registros y a través de una interfaz poder comunicarse o compartir estos registros bibliográficos. ¿Sí? Después vienen los 90s con ya la gran red de internet, después que revisaron lo manejable o lo usable que era en 1969 esta red de ARPANET. Se viene ya estructurado, ya no solo estaban conectados entre sí o en esta gran red de internet las academias o las escuelas para la investigación, sino que ya se expande esta gran red y empieza el gran uso de internet. Aquí el autor, como lo leímos, da una breve historia del internet que creo que ya es conocido por todos nosotros. Voy a hacer un repaso rapidito del internet. Como todos sabemos, es una gran red en la cual tenemos accesos remotos desde cualquier computadora que tenga conexión a la gran red de internet. Trabaja con protocolos, el protocolo de comunicación TCP, el protocolo de internet IP y este otro servicio del protocolo de transferencia de archivos. Tiene servicios, el servicio del correo fue también un gran éxito porque ya no solo se comunicaba de persona a persona, sino ya podía uno comunicarse con un grupo de personas y empezar a formar la sociedad del conocimiento. Después viene el www, que es la interfaz del internet. En la www pues tenemos que utiliza lo ya conocido, la tecnología del hipertexto a través del lenguaje HTML. Como les comentaba antes, las redes de información se hacían a través de la línea, el texto era la interfaz era únicamente en texto, no podíamos ver imágenes ni mucho menos la multimedia. Ya con el desarrollo del internet y en la www pues ya podemos acceder a cualquier tipo de archivos. Oye, no tan rápido, ¿cuál es la diferencia entre internet y la W? Porque están en dos ramales diferentes, como si se tratara de dos cosas diferentes. Sí, aquí lo maneja el autor, que el internet sería la red, el medio de comunicación, y la www ya sería como la interfaz, el acceso, vaya. Hace la diferencia entre lo que les comentaba, que antes la telecomunicación Telnet era texto plano con comandos, y cuando entra la www se hace más amigable al usuario, incluso con trabajar con imágenes, el hipertexto, con un clic me voy a otros lugares del mundo. La gran diferencia es la multimedia, Maro. La multimedia. Los primeros, la primer desarrollo de internet, que era a base de Telnet, sí tenía organizadores de información como las páginas de ahora. Tenían unas cosas que se llamaban Archie, Verónica, unos nombres muy raros. Gopher, el más famoso era el Gopher, pero era una manera de estructurar la información. Yo entraba, entonces ahora se dice, entro a la página de la universidad. En aquella época entrabas al Gopher de la universidad. Tú entrabas con una dirección y te desplegaba una página que ahora se parecería a cuando le pica uno a la tecla que dice mapa de sitio, que pica uno y aparecen un montón de ficheros. Entonces ahí andaba uno adivinando dónde estaba lo que andaba buscando, ¿no? La gran diferencia con el W es la aparición del multimedia. El montar el multimedia sobre esa estructura de internet y poder mostrarlo en las... Y el gran negocio para Microsoft, ¿no? Así es. Porque en ese momento el que no tenía una interfase gráfica no existía. Estaba muerto. Cierto. Entonces, en esta interfaz más amigable, sobre todo para el usuario,
pues están las herramientas que eran los navegadores, como los que ya conocemos, Netscape, Internet Explorer, entre otros. Y luego surge este consorcio, el de W3, que más que nada es el de cuando ven pues el boom o toda la demanda que tenía este medio de comunicación, se unen ingenieros especializados en comunicación, en cómputo, y deciden hacer este consorcio que tiene tres metas, ¿no? Hacer más amigable, hacer accesible a todo el mundo y proveer a comunidades que utilizan este medio de comunicación, pues de tecnología o de tips, cursos para un mejor uso de la WWW. ¿Algún comentario o pregunta? Parece que para todo el mundo está claro. Sí, ya es un tema muy conocido. Sí. Bueno, pues todos estos recursos electrónicos vienen a definir, como lo llama el mismo título del capítulo, a definir nuestras bibliotecas. Y llega la biblioteca digital. A ver, Carmen, nomás para que no me suene a rollo. Sí. Si redefino es porque había una definición. ¿Y cuál es la definición? Bueno, es que si partimos del hecho de que la tecnología viene a modificar mucho los modos de llevar el trabajo en la biblioteca, la electrónica viene a cambiar en mucho esos sistemas tradicionales o convencionales que se llevaban en la misma biblioteca, ¿no? Incluso el mismo trabajo de los referencistas, los servicios que se ofrecían dentro de una biblioteca se modifican en un tanto o vienen a formar modificaciones, pues, o valores agregados a lo que ya se venía sirviendo como manera tradicional en la biblioteca, ¿no? Pero hay un cambio estructural. Alguien dijo sí. No sé, a ver, dime. Bueno, la verdadera intención de las bibliotecas es motivar el uso de la información en cualquiera de las modificaciones que se presenten, ¿no? Entonces, si partimos de ahí, entonces agregamos a esa manera tradicional de motivar o de promocionar el uso de la información, pues ahora de una manera electrónica, ¿no? Por eso es que nacen las bibliotecas digitales. Entonces, esa conectividad que ya tenemos con el Internet, esa posibilidad de asirnos de las manos de muchas bibliotecas, pues hace que se creen esas bibliotecas digitales, ¿no? Ya no nada más es un espacio físico de 4 paredes, sino que la posibilidad de ampliar la información pues es muchísima, ¿no? Ya las bibliotecas se convierten en espacios que tienen objetos físicos y electrónicos, y convencionales y electrónicos también. Y eso, un autor por ahí, Pink, lo llama híbridos, que hasta la fecha son vigentes y seguirán por muchos años esas bibliotecas híbridas, ¿no? Déjame ver nada más qué dice Cintia. No, bueno, perdí un poquito porque estaba escuchando en ese momento y estaba repasando la lectura, y a lo que entendía es a los detalles en los que cambian, ¿no? No sé si yo solo me perdí. Los detalles en lo que cambia, por ejemplo, de blanco y negro a tener a colores, de que ahora están los píxeles, este tipo de detalles que es donde cambian si la estructura es como la... Pero como dice Carmen, hay funciones que siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, cambia el formato, la rapidez, tal vez, hasta lo agradable que puede ser otorgar ciertos servicios de una manera más audiovisual, digamos. Pero básicamente estás haciendo lo mismo. ¿O no? Entonces será como un extra. A mí eso me lo parece, pero respetaría que alguien opinara diferente. Hay gente que sí piensa que esto es la gran transformación y que toda la misión de las bibliotecas hay que revisarla y no sé qué. Yo creo que era el principio, ¿no? El origen y como dice Carmen, ya después se le agregaron los valores, ya más servicios, o sea, ya se hizo más retroalimentación con los servicios y las colecciones, tanto las como los empleados. Y aun cuando el usuario tiene tanta habilidad en el manejo del Internet y en el manejo explorando en toda la información que hay en las redes, no deja de tener la necesidad de estar en comunicación con el bibliotecario. Y
y ahí es donde el bibliotecario también modifica en mucho la línea que tiene que seguir para dar un mejor servicio al usuario y mantenerse ahí vigente, ¿no? Tiene que ir 1 o 2 pasos adelante de la necesidad del usuario para estar listo y poderle cubrir en toda la necesidad, ¿no? Claro que mucho también de las bibliotecas está la formación de usuario, y en un momento dado nosotros como referencistas o como servidores aquí dentro de la biblioteca pues tenemos que preparar a esos usuarios para que sepan o se hagan autónomos también en las búsquedas de información y aprendan a dirigirse, ¿no? Pero la historia y lo que se narra aquí comenta que el usuario siempre va a venir buscando el apoyo y la ayuda a las bibliotecas, aun cuando no tenga que venir físicamente, porque se puede conectar por medio de las bibliotecas virtuales a tener acceso a todo eso, y puede combinar todos los recursos que pueda haber, desde bases de datos, desde catálogos, de cualquier tipo de formato que se tenga en la información, y puede combinar todos esos formatos que si estuvieran físicamente no se podrían, ¿no? Entonces esa facilidad también la viene a dar las bibliotecas virtuales. ¿Bien? Esto también da la oportunidad de guardar dentro de esas bibliotecas virtuales pues una cantidad inimaginable de información que puede estar ya disponible al uso de todos los usuarios. Nosotros mismos lo vemos, sencillamente una base de datos nos da una cantidad increíble de información que difícilmente se puede abarcar para ser analizada totalmente. Bueno, ese mundo de información está ahí y es proporcionado por las bibliotecas virtuales. ¿Okay? Y los usuarios que puedan tener acceso a una biblioteca virtual pues son de todo tipo. Nosotros aquí tenemos a los universitarios, pero son desde entes gubernamentales, desde investigadores, hasta amas de casa, ¿no? Pueden tener acceso a estas bibliotecas virtuales. Todo tipo de usuarios podemos darle servicio ahí. Y aquí, vuelvo a repetir, la habilidad del referencista que esté 1 o 2 pasos adelante de la necesidad del usuario para poder permanecer ahí, ¿no? Dando un servicio de manera eficiente. ¿Okay? Otras 2 herramientas que pueden ayudar a la biblioteca digital o las bibliotecas virtuales son el portal web y el internet. Vamos a hacer una concesión con el término virtual y digital, ¿eh? Así que ahí lo dejamos para no provocar más broncas, pero sí, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Y también el concepto mismo de virtual, porque lo virtual es lo que no es real, y esas bibliotecas de las que estamos hablando sí son reales, ¿no? Sí, son de una discrepancia. Sí, entonces no nos metemos con los terminajos, pero... Entonces le dejamos en digital. Sí, mejor digitales. Bueno, estas 2 herramientas que ayudan a las bibliotecas digitales, el portal web y el internet 2. El autor nos maneja que el portal web, debido a que el autor dice que aunque ha habido muchas mejoras en los buscadores o en los buscadores como Google, Yahoo, en todos los buscadores que conocemos o metabuscadores, aunque ha habido muchas mejoras, de todos modos cuando un usuario hace una búsqueda en alguno de estos motores de búsqueda, recupera demasiada información y muchas veces ni siquiera es la información que él necesita. Entonces el autor maneja un concepto diferente de este tipo de buscadores o de este tipo de páginas web, y él dice que lo que se debería de diseñar es un portal web. A lo que se refiere él con un portal web es crear un sitio de internet en donde el usuario pueda buscar información, información que le ayude a satisfacer su necesidad de información, en la cual encuentre información de calidad y de una manera sencilla y fácil. Dice que también el autor maneja que estos portales web los deberían de utilizar las bibliotecas, ya que para competir con
con el Internet. Por ejemplo, el Google para el usuario siempre lo ve un poco que es más fácil de acceder a él y más conveniente. Entonces, el autor dice que las bibliotecas digitales deberían de cambiar la idea de tener una página inicial o la página de inicio, a cambiarla a un portal web o el homepage que le llaman, ¿verdad? A un portal web, que este portal web debería de tener las características de que cuando el usuario entre y busque un documento pueda recuperar información, ya sea la información o los títulos de los libros que tienen el catálogo de la biblioteca, de los libros electrónicos con los que cuenta la biblioteca, de revistas electrónicas, y aparte añadirle algún valor agregado, como por ejemplo que sería que esas ligas nos llevaran o que en esa misma página o en ese mismo sitio web pudiéramos empezar una consulta de referencia en línea, para no decir virtual, en línea, una referencia en línea, o que nos diera la opción de que en caso de que el material que encontremos en ese portal web pudiéramos emitir o solicitar un préstamo interbibliotecario. Dice que todas esas podrían ser ventajas que podrían tener las bibliotecas hacia el Internet, y luego ya viene que los portales de Internet pueden ser personalizados. ¿Esta biblioteca tiene un portal? Sí. ¿Y las bibliotecas de medicina tienen un portal? ¿También? Pero están todas juntas, pero no revueltas. Si yo soy médico, no tengo que andar paseando por el resto del sistema de bibliotecas. Puedo ir directo a los recursos especializados en mi área. Exactamente. ¿Y esta la administran ustedes dos? ¿El portalito? No, el portal web no permite el acceso a recursos. Se refiere más a lo administrativo, cuestiones de edificio. Pero debería de permitir el acceso a los recursos, ¿no? Ahora, hay una sección que es Vivir, biblioteca virtual, donde está estructurada de diferentes áreas, de diferentes tipos de publicaciones, y hay varias secciones especiales para el médico. Pero desde el portal web también hay una liga directa a Vivir, a la biblioteca virtual. No en sí el portal de ICB. La intención, no sé, desde que se creó, es más bien administrativo, ¿no? El organigrama, fotos de las instalaciones, y la liga a Vivir, a la biblioteca virtual, donde ya están concentrados las ligas a los recursos. Y ahí tienes también las bases de datos. Es que aquí se maneja lo digital, que está en las bases de datos, y el portal web que invita al usuario a conocer físicamente la biblioteca. Entonces, todo lo de recurso digital tenemos un portal. Y ahí hay servicios, recursos ¿Y es la única área que está desarrollada? No. La biblioteca digital. ¿Las ingenierías también? Todas las áreas. ¿Separado de lo demás? O sea, mi pregunta es esta. Si yo estoy buscando información sobre ingeniería, no tengo por qué perderme en el mundo de información de la biblioteca. Puedo ir directamente. ¿Y cómo manejan las bases de datos que son multidisciplinarias ahí? Las presentan tal cual. O sea, ¿cómo? Las presentan tal cual, una base de datos multidisciplinaria. Hay una lista de bases de datos y dentro de su descripción, antes de accesar a ella, viene una breve explicación de a qué especialidad. Pero no están todas juntas, están separadas por áreas la mayor parte. No, están todas en el mismo portal. ¿El médico y el ingeniero ven las mismas? Sí. Está un icono que les ayuda a los usuarios según los institutos cuáles son las bases de datos que pueden ayudar. Por ejemplo, si tiene una S, a los alumnos o los que están aquí en IXA, si tienen una C, a los dice D, ¿sí, verdad? Entonces ahí les pueden entrar de IXA y de biomédicas si tienen una relación a esa base de datos. ¿Qué pasó? ¿Sabotaje o qué? Hackers. Le quieren mostrar a los dos. Ahí va a entrar la red. Era curiosidad porque tenemos que hacer las cosas rápido. Ok. Aquí seguimos y en una ejercicio. Sí. Bueno, también decía las características que podía tener el portal, que eran personalizadas
limitadas a un número de recursos, por ejemplo en este caso que sería limitarlas a los recursos que tuviera la universidad, que pueden ofrecer acceso restringido o libre, servicios con valor agregado como el préstamo interbibliotecario o la referencia en línea, que podía ofrecer la referencia en línea y los servicios de alerta. Y el Internet 2 es un Internet alternativo al Internet original. Este Internet 2 fue creado, al menos en lo que leí del autor, dice que fue creado por un número de universidades y empresas para crear un Internet alternativo al ya existente, ya que el Internet existente lo ha rebasado el número de usuarios, ya que el Internet que conocemos nosotros, que comúnmente entramos, tiene alrededor, hay usuarios entran a esta red billones de usuarios que hacen que la red se vuelva lenta y se pueda solamente transmitir o viajar información de manera muy lenta y que no era conveniente para las universidades y para estas empresas este tipo de internet para hacer eventos o investigaciones o por ejemplo conferencias de manera real, en tiempo real, ya que era muy lenta la red. Entonces crearon el Internet 2 estas universidades y consorcios con la finalidad de desarrollar investigación, de desarrollar dentro del ámbito académico. Para lo que se usa mayormente esta Internet 2 es en cuestiones académicas la utilizan las universidades en Estados Unidos, es para las teleconferencias, para la educación a distancia, para que sea más rápido estos eventos o estas... ¿Es la conocida como la web 2.0, doctor? No. Pero ¿alguien nos puede explicar qué es la web 2.0? La web 2.0 implica la interacción entre la página y el usuario. Tú como usuario antes no podías modificar algo o no podías opinar. Eran, digámoslo así, páginas planas sin que tú pudieras intervenir o participar. La web 2.0 te permite como usuario dejar comentarios o hasta modificar, como en las wikis. Entonces, ese es el concepto web 2.0, que el usuario ya se vuelve parte del proceso de mover la información. O sea, de agregar, ¿verdad? De agregar. O sea que tú entras en el internet normal y cuando estás en wiki vas a editar algo, estás utilizando la web 2.0, o sea, sin saberlo. O sea, pero no, la web 2.0 no es físico, es un concepto. Se refiere a los recursos web que son interactivos. Los wikis, los blogs, bueno, el mismo chat de alguna manera es web 2.0 y son los recursos que se supone que tienen mayor futuro para efectos educativos, de a distancia, ¿no? Claro. Y de construcción comunitaria, ¿no? Como el blog que proponía él. El blog tecario. El objetivo del Internet 2 era tener una mayor velocidad en el Internet. Por ejemplo, por ahí la velocidad en el Internet es alrededor de los 622 megabytes por segundo. Y ahí en Internet, bueno, yo encontré un dato que en Tokio se midió una velocidad de alrededor de los 3 o 4 gigabytes por segundo. Entonces esa es la gran ventaja del Internet 2 y dice que las bibliotecas en Estados Unidos... Sí, claro, es que aquí, es que los Estados Unidos no tienen que conectarse a través de teléfonos de México. Esa es la bronca. Es que las bibliotecas de Estados Unidos sería una gran ventaja tener este Internet 2, o sea, no sería una gran ventaja, ya es una gran ventaja tener este Internet 2, ya que hay alrededor de 2.000 universidades ya que tienen este Internet 2 en Estados Unidos. ¿Qué tanta aceptación en el contexto internacional es aceptado Internet 2, doctor? ¿En dónde? En un contexto internacional, ¿qué tanta aceptación ha existido en la Internet 2? No, pues la gente que está en Internet 2 fascinada, pues son las grandes universidades.
Y yo me sospecho que por ahí transmiten guerras como la de Irak. Porque si no, no podrías ver ese sentido real de dispararle a la gente y que se muera, ¿no? Eso lo puedes hacer con una red muy rápida. Yo creo que por ahí empezaron esos desarrollos. Igual que empezó el ARPANET, era un proyecto del Departamento de Defensa. Nadie se imaginó que no, que para que crezca la academia, la investigación, no. O sea, era un problema concreto de cómo mato al ruso antes de que dispare su cohete. Y necesitábamos una red rápida. Ya cuando no les sirvió esa, se pusieron a trabajar en otra y esa la donaron para que las universidades empezaran a desarrollar sobre ella una red. Me imagino que para estar conectados es algo así como yo tener un fax y para tener comunicación. Primero hay que pagar una lana. Ustedes están en CUDI, ¿no? ¿Han oído hablar del CUDI? Sí. ¿Nunca han oído las siglas CUDI? Consorcio Universitario de Internet 2. Bueno, es eso. Hay una parte mexicana que administra esa red de alta velocidad. Lo que pasa es que en esa red solo se permiten 3 cosas por acuerdo de los fundadores: educación, salud y ¿qué era la tercera? Son 3 cosas nada más. O sea, no sirve para comunicar gente común y corriente. ¿Me permite hacer un comentario ahí? Sí, claro, claro. Eso? Cuando se planteó el ingreso a CUDI y que se extendió, Sí está la UACJ en CUDI. y que se extendió hacia toda América Latina, viniendo desde América del Norte esta posibilidad, se buscó cuál era el puente para conectar Estados Unidos con América y se buscó en toda la frontera, encontrando que Juárez reunía esas características. Entonces, por medio de la fibra óptica se hizo la conectividad para que Internet 2 bajara de Estados Unidos por medio de Juárez y llegara al resto de América. Eso fue, pues yo creo aproximadamente hace unos 8 o 10 años. ¿De dónde viene? No ¿Tú sé. sabes de Texas A&M? Sí, ¿De algún se me hace lugar que así? es de UTEP. De UTEP. De UTEP viene la conectividad. Y se estableció aquí todo con recursos y todo, se estableció aquí la entrada de esa información. De hecho, cosas, por ejemplo, bueno, no sé qué aquí en Juárez, pero por ejemplo en la UNAM, todo lo que hace astronomía lo hacen sobre Internet 2, porque el otro no le daría, imagínate, transmitir una imagen de que viene de un telescopio, se atoraría. A veces no podemos ver una conferencia de la universidad que está a 2 cuadras acá, por la velocidad con que se traba, ¿no? Sí. ¿Y el acceso a ese Internet 2 es distinto al Internet normal? Sí. Sí, yo no sabría cómo accesarlo, eso solamente quienes lo administran. Los que administran. Para el usuario es transparente. Una vez que yo tengo las claves es transparente, solo sé que es más rápido, pero no puedo accesarlo si no tengo autorizaciones. No, por ejemplo, si está aquí en la red de la UNI y se quiere conectar a la UNAM, ya está en Internet 2, ¿no? Se supondría, si es para ciertas aplicaciones. Una cuestión, el Internet 2 se creó, pero por otras cuestiones, no tanto por esto que están mencionando. El Internet 2 se creó porque como el Internet son direcciones de IP para subir páginas web, todo el mundo empezó a meter páginas, entonces se saturó eso, se creó el Internet 2. Ahorita originalmente sí se está tomando educación, medicina, todo lo de ciencias, pero en un futuro muy próximo ¿Todo el mundo? no tiene nada que ver. Con respecto a la velocidad sí es más rápida porque hay menos tráfico en los servidores y todo eso, es lo mismo, pero si su conexión es lenta a internet, aunque se conecte una página de internet 2, incluso aquí en la universidad tenemos páginas de internet 2, va a seguir siendo igual. Eso no tiene nada que ver. Con respecto a lo de la fibra óptica, estábamos conectados antes, ahorita ya estamos con Alestra, compañía mexicana, otra vez. Es por eso que es muy caro el servicio. Y eso que menciona, es muy lento el internet, pero porque la comunicación, el ancho de banda es muy caro. ¿Sí? Entonces las grandes universidades que tienen ancho de banda grande es porque tienen convenio. Pero ustedes no están tan mal, estoy viendo que tiene 100 megas esto, ¿no? Porque estuvimos haciendo muchas peticiones para el aumento en el ancho de banda. Pero si viene usted en la mañana está muy lento, o si va a ingeniería está muy lento. Claro. Sí, ahorita estamos aquí en la gloria, por decirlo, pero nada más en la biblioteca, porque si sale el centro de cómputo para abrir el correo electrónico se tarda un poco. ¿Serio?
No, Pero ya sé. lejos, para ver la misma página de la universidad hasta se tarda un poco yendo acá. Me ha tocado dar cursos de capacitación aquí académicas en el centro de cómputo y de repente, no, pues ahí ya no se pudo por X razón, bueno, vamos a la biblioteca. Ah, caray, se hizo una diferencia significativa. Bueno. Los procesos técnicos para poder agilizar el acceso a la colección no se dice están con un hecho de valor mayor que el resto de nuestros Administran la red ahí. Bueno, vamos terminando, ¿no? Seguimos. Bueno, hasta aquí vimos ya la aplicación de la tecnología. Ahora vamos a ver el impacto de la tecnología. Y ahora sí entramos a las tecnologías de la información en el siglo XXI. Aquí el autor cita otro autor, Gutenberg, y nos habla sobre 5 grandes desafíos en la era digital. Él habla de que la información impresa se considera estable y la información electrónica pues puede ser modificada y manipulada. Habla también sobre el reto de selectividad. Nos dice que los nacidos en la era digital, como nuestros peques, consideran ya en ocasiones o menosprecian la información impresa. Entonces eso puede provocar a que estén dejando a un lado información valiosa científica. Habla también sobre exclusividad. Dice que en la era digital necesitan nuevas habilidades, obviamente, para el manejo de esta propia información. Sobre vulnerabilidad, en donde pues todo lo hemos pasado, ¿no? La información digital está expuesta a virus, está expuesta a hackers o piratas y nos pueden provocar fraudes muy grandes. Habla también sobre la superficialidad. Dice el hecho de acceder a redes sociales y que tengamos mucha información no significa que las relaciones y la información sea sustantiva y reditual. Entonces, aguas con si no estás en Facebook, no existes. Entonces, el impacto de esta tecnología en la biblioteca, empieza el autor a explicar sobre el ambiente físico y lugar físico de la biblioteca. Como lugar físico y el ingreso de toda esta tecnología provoca que las bibliotecas cambien su infraestructura, sobre todo en lo electrónico y en meter estas redes de comunicación, lo que provoca pues un impacto muy grande en el presupuesto, ¿no? Tendrían que invertir o invirtieron, no sé, están invirtiendo o se invierte mucho dinero para esta infraestructura de la red electrónica o de esta tecnología. Nos habla también de que, nos explica un poquito de que las bibliotecas por fuera en apariencia siguen siendo las mismas. Sin embargo, ya con esta aplicación de la tecnología surge una revolución en la infraestructura desde el mobiliario. Tendrían ahora que adaptarse o adaptar el mobiliario a estas computadoras, a poner los pases en las bibliotecas, ¿no? Ahora que tenemos todos los chicos con su laptop, bueno, pues ahora quieren más corriente eléctrica, ¿no? En donde quiera. Yo estoy aquí, bueno, ponme una aquí abajito porque ya no traigo pila. Entonces, el cambio de la infraestructura o del lugar físico de las bibliotecas tuvo que cambiar y eso implicó pues gastos muy fuertes en las bibliotecas. Sobre todo, nos menciona aquí el autor, en bibliotecas que se fundaron pues hace bastantes años. Y aquí nos lanza una pregunta. Nos dice que si las bibliotecas digitales reemplazarán a las bibliotecas como lugar físico. Él mismo nos responde, nos da la realidad en las bibliotecas de Estados Unidos. Sabemos que aquí va a ser una realidad diferente. Él dice que la biblioteca académica o en las universidades sí tiende a disminuir el número de usuarios presenciales, pero es porque el internet, pues casi todo el mundo tiene acceso y es menos costoso. Sin embargo, nos plantea la situación en las bibliotecas públicas, que aún teniendo más del 96% de las bibliotecas públicas el acceso a internet, pues siguen siendo visitadas por los usuarios. Entonces dice, o da algunas estrategias
que si uno cree que la biblioteca va a dejar de existir como lugar físico, podemos implementar otras estrategias como la formación a usuarios o simplemente considerarlo un lugar muy especial como centro de educación. Entonces, para él nos dice que nos olvidemos de que la biblioteca vaya a dejar de existir como un lugar físico. Eso es en la realidad de las públicas allá en Estados Unidos. Ahora lo planteamos aquí en México y obviamente para mí... Aquí van a desaparecer, pero por falta de presupuesto. Exactamente, no porque los usuarios no vengan a nuestros servicios. Porque aquí les traigo, si me voy a permitir mostrarles el panorama del INEGI. Entonces, pues, vemos que a veces tenemos esta información de acuerdo a nuestra realidad. Porque yo tengo una computadora con internet, creo que la mayoría ya tenemos. Y los números, o cuando menos el INEGI, es todo lo contrario. Entonces, estamos lejos de que nuestros usuarios dejen de venir a la biblioteca. Aunque tengamos referencia virtual, digital, muchas fuentes en información que el docente, el investigador quiere consultar el domingo a las 2 de la mañana, al siguiente día lo vamos a tener aquí. Entonces, ellos mismos plantean, bueno, el autor, la realidad, incluso en Estados Unidos, él dice que para él es imposible. Cuando menos en bibliotecas públicas va a seguir siendo el centro de educación. Y siempre va a haber gente que también quiera seguir yendo a la biblioteca. Claro, el sabor de oler las hojas. que tenga los medios. En uno de los congresos que tenemos cada 2 años, es un tema que precisamente trataba con una colega de una universidad de California. Ella decía, me platicaba su experiencia, dice, las últimas veces las últimas ocasiones que me ha tocado hacer guardia los fines de semana, las bibliotecas están solas. Dice, sí va gente, pero a otras cuestiones, menos para lo que está hecha. Dice, más sin embargo, ha habido momentos en los que se nos va la luz y se va la red con ello y empieza el teléfono, oiga, no puedo accesar la biblioteca, y oiga, no puedo accesar la biblioteca. Entonces, ella precisamente era un tema que trataba con ella y que, por cierto, a mí me gustó para hacer mi documento como producto final. Ella decía que quién sabe qué va a pasar de nosotros. Ella me lo platicaba desde un punto de vista de preocupación, ¿no? Yo le decía que en nuestro país es una situación muy diferente, porque para empezar, pues no todos contamos con una computadora, para empezar desde ahí. Entonces sí son conceptos, puntos de vista que de viva voz platicaba con una colega ese punto precisamente. Sí. La mitad de los usuarios de computadora. Sí. ¿Quieren? Se los paso. Muy bien, entonces ese sería el impacto en la biblioteca como ambiente físico y lugar físico. Hablando de la aplicación de estas, o el impacto que tiene con las redes, la web y la biblioteca digital, en el servicio de referencia lo podemos ver, ¿no? Ha evolucionado enormemente. Aquí el autor nos explica que el referencista no debe de descuidar su lugar físico, el atender a sus usuarios reales. Sin embargo, debe de adaptarse al impacto de la tecnología y ofrecer este servicio pues aquí lo tenemos a través de Question Form, en donde preguntas-respuestas en línea, a través de correo electrónico o en tiempo real, pero siempre no descuidar también su lugar físico, que eso, vuelve a mencionar, es importante. Quizá sí, Marco. A mí me saltó un problema que también, pues, entre colegas nos compartimos muchas anécdotas, ¿no? Y el problema que existe en muchas ocasiones en nuestro país es que el referencista en infinidad de ocasiones se viene convirtiendo en todólogo, precisamente por la escasez de personal, por muchos factores que van interviniendo en sus funciones, no llega a cumplir ese objetivo. Entonces, en Estados Unidos, en muchas universidades inclusive tienen referencistas por áreas del conocimiento.
Tienen referencistas que son se especializan en las cuestiones legales, otro en las áreas médicas, pero la realidad, y lo convertimos vemos hacia nuestro país y pues vemos lo más restringido que estamos para... Pero ustedes tienen referencistas especializados, ¿no? Así es. Al menos los del área médica, ¿no? Sí, todas nuestras bibliotecas. De hecho, actualmente la carga administrativa, bueno, en mi caso ha disminuido. Esto da más tiempo a dedicarte a lo que es referencia. Realmente estar casi el 100% de tu tiempo, no en cuestiones administrativas, sino estando frente al mostrador o en línea, claro, atendiendo a la gente. ¿Qué características tendría un referencista especializado? Que sea experto en la materia. Pues sí, para empezar, ¿no? En Estados Unidos, como que son especializados en la materia y van a dar referencias sobre esa materia. Pero por eso es muy importante separar lo que es un referencista a un referencista especializado. Va a orientar, va a instruir, va pero ese especializado en una rama. Pero en Estados Unidos el asunto es que el referencista se convierte también en el bibliógrafo y entonces es el que construye la colección, las colecciones especializadas, ¿no? Entonces el referencista tendría que tener una carrera de esa área. Por ejemplo, un médico. En Estados Unidos es normal que así sea, pero porque la bibliotecología es formación de maestría. Aquí en nuestro país no, porque nosotros sí tenemos licenciaturas. Pero eso sería lo más lógico. Ahora, cuando menos debería uno de leer, ¿no? O sea, si estás en ingenierías y tu formación es en ingeniería, tendrías que mantenerte informado sobre la ingeniería, ¿no? Porque de otra manera, ¿cómo dar referencia especializada? Resulta que nunca vas a entender lo que está diciendo el otro, ¿no? Igual que lo que pasa en medicina. De perdida habría que estar al día de las cosas que se publican en las revistas de difusión sobre cuestiones médicas, ¿no? Me cuento un poquito mi experiencia cuando empecé a trabajar en la biblioteca de medicina. Me hablaban de bases de datos que a veces en las escuelas de bibliotecología ni siquiera te mencionan, ¿no? Entonces el impacto real ya en el área laboral es diferente y que casi 5 años ya y todavía sigo conociendo más recursos, ¿no? Claro, claro. Las lecturas hacen mucha comparación en el área de la medicina con la biblioteca, ¿verdad? O sea, con la bibliotecología. El área de la medicina con la... Por ejemplo, ahí sería así como adaptar. Imagínate que vas a consultar a un médico. Vas a consultar a un médico general y tu ya vas específico, por ejemplo, de ginecología. Pues te vas a ir mejor con el de especialista en esa materia. Para algo sencillo, general, sería nada más el médico general. Así un referencista. Para algo más... Referencista general y un especialista. Así debería de ser. Para cerrar ya esto, nada más que no sean todólogos, la universidad está ya madurando un programa PITA, que son los propios docentes, van a ser los referencistas especializados en sus áreas. En las bibliotecas les vamos a proporcionar un lugar físico, van a prepararse a través de los diferentes DH y ellos van a ser los referencistas especializados. Gracias. Vamos a continuar viendo el impacto de los servicios en cuanto a servicios y específicamente en cuanto al catálogo en línea, pues ahora en los OPAC, ahora ya podemos consultar muchos catálogos en línea, por lo tanto los resultados van a ser mucho más abundantes de lo que podemos encontrar. No puedo acelerar el... No consultábamos un catálogo de tarjetas, ahora no, es el boom. ¿Qué impacto para los usuarios? Pasando a los servicios, lo que es la colección de la biblioteca, ¿qué implicaciones tiene? El presupuesto, eso es conocido, cada vez hay nuevo presupuesto. ¿Cómo lo vas a gastar? Entonces, pero bueno, al fin que es la tuya esta. ¿Cómo me voy a gastar? Si ahora tengo poco y tengo que satisfacer muchas necesidades de información, entonces aquí el bibliotecario esas implicaciones financieras. Y lo que se hace es algo recomendado a través de redes, se puede optimizar o comprar recursos a través de redes. También hay un modelo que menciona el autor, un modelo sobre los costos, dice, bueno, en este caso es Dugan, dice, un modelo de estructura de costos que menciona que en investigación hay que investigar cuáles son las necesidades de nuestros usuarios,
hay que negociar cómo vamos a formar consorcios, hay que convertir esa negociación, adquiriéndolo, y muchas veces pues va a necesitar, no va a depender solamente de la biblioteca, va a depender de situaciones externas a la biblioteca. Hay que instalar, hay que preparar a la biblioteca para el uso de lo que se va a comprar. ¿Cuántas veces se compra algo y no estamos preparados para hacer el uso? Hay que entrenar, tanto cuando se adquiere algo, para optimizar ese presupuesto, hay que capacitar a los usuarios y también al personal, y hay que conservar aquello que realmente es usable. Ayer veíamos, bueno, aquí nosotros las bases de datos que no se usan, pues tenemos ese dilema, ¿no? De cómo las vamos a conservar, y hay que evaluar, determinar cómo está siendo usada y si se está usando. Y aquí hace una recomendación, dice, actualice, emigre, reemplace o abandone. Es así como que por eso cierra esa recomendación, ese modelo. Y bueno, hay ejemplos de redes. En nuestro caso, Lupita, tenemos una base de datos que es muy cara, ¿verdad? Una parte que está adquirida a través del consorcio. La de EasyWeb. Ajá. Entonces, es algo real que se tiene que hacer para poder optimizar esos presupuestos. En el caso también, ¿qué implicaciones tiene la selección? Pues anteriormente lo tradicional era y observan los libros que tienen, ahora no, ahora con nosotros. Gracias a la tecnología, las telecomunicaciones, nosotros podemos ver lo que decíamos hace rato, que Gradwell, Books in Print, como le hacen los maestros ahora, que ya pueden seleccionar a través de revisar catálogos. Entonces ya está más fácilmente la selección, y por lo tanto, por consiguiente, la adquisición debería de ser, ¿verdad? Pero bueno, son dos cosas diferentes, que aquí la adquisición va unada al presupuesto con el que se cuenta. Y otra de las implicaciones que tenemos es la preservación. Queremos nosotros, ¿qué queremos preservar antes de que se deteriore? Ahora los costos las implicaciones son muy altas. Queremos preservar, bueno, hay que comprar materiales libres, que estén impresos en papel libre de ácido, que estén en papel reciclable. ¿Qué vamos a digitalizar? Ahí es el dilema. ¿Qué vamos a digitalizar? Bueno, aquí es, digitalizamos y por supuesto que extendemos el acceso a los usuarios, pero también el costo de la digitalización implica la compra de software, tiempo, personal. Entonces, son temas que sí tienen muchas implicaciones, y nosotros creo que lo estamos viviendo aquí en nuestra biblioteca. ¿Qué vamos a digitalizar? Si aumenta el costo de esto, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, aquí el autor maneja unas preguntas que deberíamos de hacernos, pero bueno, vamos a pasar a esta última parte del impacto en los recursos humanos y en la misión de la biblioteca. Quiero empezar aclarando que el autor nos refleja la realidad en las bibliotecas de Estados Unidos. El impacto de los recursos humanos, el impacto de la biblioteca en los recursos humanos. Primero nos habla sobre la estructura organizacional. Nos dicen que la estructura organizacional ha sufrido cambios a veces drásticos en algunas bibliotecas, empezando por crear nuevos puestos como el de cómputo. Allá dice que un ingeniero en computación, un máster en computación, en redes, en mantenimiento de servidores, etcétera, tiene un perfil muy diferente al personal de cómputo que tenemos regularmente en México. El personal de cómputo es muy bien cotizado. Ahí dice que cobran, pues no dice la cantidad, pero sí sobrepasa del salario o del sueldo de los demás, del staff de la biblioteca. Sin embargo, el perfil programa, mantiene, actualiza, es muy diferente. No nada más se van a lo técnico, arreglar un cablecito, esto no. Allá sube mucho su valor porque también programan, hacen programas especiales de acuerdo a las necesidades de la biblioteca. También crean diferentes, aquí no estoy muy de acuerdo, pero bueno, no voy a contaminar. Dice el autor que, por ejemplo, en el área de catalogación se invierta mejor en personal auxiliar, que son los que etiquetan, pegan, etcétera, que en catalogadores, porque tenemos ya la ventaja de programas o de redes como el OCS. Eso es lo que dice el autor. En cuanto a la estructura organizacional, también dice que debe de haber conocedores expertos en la materia, que
que tenemos años ya en las bibliotecas, debemos empezar o a desarrollar habilidades con estos nuevos servicios digitales, no quedarnos con los brazos cruzados y negarnos a este cambio de servicios, ¿no? O de modalidad de servicios. Eso es lo que nos habla respecto a la estructura organizacional. Nos habla también del impacto en la condición física y psicológica de los empleados de una biblioteca. Con respecto a la condición física, nos dice un poquito de lo que nos hablaba ayer Marcos, de este síndrome que les da, es el síndrome del canal de Carl, me parece, en donde las articulaciones de las manos empiezan a sufrir por el exceso de tiempo que está un empleado en la computadora. Entonces, dice que se tiene que crear ergonomía en los espacios y en el equipo que usa el personal. Que las personas que trabajan el mayor tiempo de su jornada laboral en una computadora deben de tomarse cada 2 horas, 20 minutos, 10 minutos, salir de ese espacio de la computadora, tomar aire, ir al baño, tomar agua, relajarse un poquito y volver. Esto pues nos provoca, si no lo hacemos, problemas en la vista, en las manos, etc. Luego viene la cuestión psicológica de los empleados. Dice que se produce el tecnoestrés. Aquí el impacto que tiene sobre todas las personas que no nacimos o nacieron en la era digital, el miedo al cambio, el miedo a que ya pusieron el autopréstamo, yo ya no soy indispensable en el mostrador de circulación, me van a correr. O el, uy, no, ¿para qué ponen ese servicio que ni lo usan, ni no sé qué? Entonces, ese es el aspecto psicológico, el miedo de los empleados a que les vayan a quitar su empleo. Entonces, aquí emite algunas recomendaciones. Dice que la cabeza de la biblioteca, el jefe de la biblioteca, debe involucrar al personal en la toma de decisiones, en el cambio de la tecnología en los servicios. Debe decirle, ¿usted qué opina? Mire, vamos a hacer esto, para que el personal se sienta involucrado y se sienta parte de ese nuevo servicio. Debe también demostrar al empleado las grandes ventajas que va a haber si se implementa ese servicio. También recomienda comunicar para proveer al personal el progreso, mostrarle estadísticas. Mira, si ponemos el autopréstamo, vamos a subir, nos van a dar más presupuesto, vamos a tener más usuarios. Me voy rapidito. También atender y decirle, quitarles el miedo a que se sientan ridiculizados porque no saben usar una computadora, por ejemplo. A quitarse esa barrera de que, ay, no van a decir que, ay, ¿cómo no sabes usar el diálogo o esa base? Quitar esa barrera de miedo. Y por último, asegurar al personal que no van a perder su trabajo si ponen el autopréstamo. Entonces, todo esto nos dice que siempre debe de haber una comunicación en la organización. Decirle, vamos a poner eso en beneficio A y tú formas parte de este beneficio, tú formas parte del cambio. Y por último viene el impacto de las tecnologías en la misión de las bibliotecas. El autor menciona que la misión tradicional de todas las bibliotecas, o las bibliotecas públicas especializadas, académicas, universitarias, tienen una misma misión, que es la satisfacción, satisfacer las necesidades de los usuarios, sin importar su origen o condición económica. Después ahí el mismo autor nos menciona que hay una creencia de que la tecnología tiene un valor neutro, que el valor que se le da a la tecnología es según cómo se utilice esta tecnología. Y luego ahí mismo da el contrapunto, dice que hay muchas personas que no están de acuerdo con eso, ya que la implementación de la tecnología tiene obviamente un impacto muy significativo en lo político, en lo social y en lo económico. También viene la opinión o la observación de otra persona, que es Bushman, se me hace, que dice que la implementación de la tecnología no está controlada democráticamente, que la tecnología se implementa
o es implementada por aquellos que la necesitan. Y al final de esto, bien, el autor nos dice que es imposible no argumentar que la tecnología es controlada por aquellos que la producen. Y al final viene una reflexión del autor y dice que hay que la misión de las bibliotecas debe ser revisada periódicamente para ver si se está cumpliendo, aún con la aplicación de la tecnología. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, lo que pasa es que ya los sedujeron con el olor del café. Pues cumplimos la meta. Creo. No, era 1 por hora. Era 1 por hora. Ay, se sentía... Pero es que sabe que, doctor, sí se marca mucho tiempo, pero yo lo percibo bastante enriquecedor. Sí, yo también creo, no, yo no veo manera de cortarlo, sí. Es lo que le estaba diciendo acá, no hay forma de cortarlo. Porque ni siquiera son redundancias, hay mucha cosa que tenemos que precisar los conceptos incluso, ¿no? Sí. O aterrizar las aplicaciones o la entendedera de qué estamos hablando. En algunos temas, pues bueno, ya está uno relacionado, quizás suene así hasta repetitivo, pero indudablemente Sí. nos fue llevando conceptos y situaciones Sí, nuevas. nuevas. O bien definidas. Exacto. O bien definidas.